presenta Clínica Hacter. Es un gusto y un placer estar con ustedes. Vamos a hablar en el día de hoy sobre la artrosis de hombro. Y cuando nosotros hablamos de artrosis, hablamos fundamentalmente de cartílago articular, hablamos de líquido sinovial, hablamos de cápsula articular, que hace referencia a las grandes articulaciones como son la de hombro, que vamos a hablar hoy, también la de la cadera, la de las rodillas, tiene esas características. Es decir, incluso nosotros decíamos días pasados que la articulación del hombro es una articulación compleja, porque de hecho tiene 4 articulaciones que conforman todo el movimiento del hombro, que es la glenohumeral, que tiene que ver con la cabeza, el húmero y la cavidad cotiloidea, es decir, aquella bocha encajando en una especie de cuchara. Habíamos visto también la esternoclavicular, que tiene que ver con el esternón y la clavícula. Habíamos visto días pasados la acromioclavicular. Habíamos visto también la escápulo-torácica, que tiene que ver con la escápula y el omóplato y el tórax. Es decir, podríamos decir que cuando hablamos de hombro hablamos de 4 articulaciones en una, pero cuando hablamos de artrosis de hombro, fundamentalmente hacemos referencia a la glenohumeral, es decir, la cabeza del húmero con la cavidad cotiloidea del omóplato. Esa es la articulación que está afectada cuando nosotros hablamos de artrosis de hombro. Entonces, tanto la cabeza del húmero como la cavidad cotiloidea, como la cuchara que lo recibe, por decirlo de alguna forma que se pueda entender, las dos partes están tapizadas de un fibro en fino cartílago, que justamente protege esas partes de la articulación, y entre cartílago y cartílago se genera un espacio virtual que está lleno de un líquido que se llama líquido sinovial, y sistemáticamente por fuera tenemos la cápsula articular que, digamos, de alguna forma protege, engloba a esa articulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se produce una artrosis del hombro? Cuando se produce una artrosis de hombro, está afectado indiscutiblemente el cartílago articular. Comienza por el cartílago articular, tanto de la cabeza humeral como de la cavidad cotiloidea. Se empieza a producir una degradación bioquímica que al principio es incluso asintomática, quizás no se hace sentir porque son degradaciones, como decimos, bioquímicas. Pero a medida que pasa el tiempo, comienza a desgastarse más y más el cartílago. A medida que pasa el tiempo, también se empieza a degradar ese líquido sinovial, que es un líquido lubricante que protege también la articulación. Se empieza a degradar en cantidad, se empieza a degradar en calidad. Es decir, primero empiezan los problemas del cartílago y paralelamente prácticamente empiezan los problemas del líquido sinovial. Pasa el tiempo, si no se hace nada, para hacer algo, lógicamente el paciente va a consultar con distintos síntomas. Uno de los síntomas más característicos de la artrosis de hombro es el dolor. Evidentemente no es el único, pero es el síntoma con el cual la mayoría de los pacientes consultan. Me duele el hombro, el médico revisa ese hombro, le pide estudios y en función de eso hace el diagnóstico. Si la artrosis está un poco avanzada, se puede hacer un diagnóstico bastante claro y bastante fácil. Quizás en los primeros estadios no es tan fácil porque las primeras degradaciones no dan esa contundencia de decir, bueno, esto es una artrosis de hombro. Pero cuando el paciente ya está avanzado o avanzado medio, por decirlo de alguna forma, el diagnóstico es bastante claro y es bastante interesante. Además del dolor de ese hombro, muchas veces el paciente también tiene dificultad en la movilización del hombro. Es decir, es lógico pensar que si esa articulación tan precisa, tan compleja, se empieza a alterar, el hombro, que es tan importante en la movilización de él o los brazos, también la movilización justamente puede estar afectada, tanto en la lateralidad, según como venga la artrosis por dentro, o de repente para levantar el brazo, o de repente para llevarlo atrás hacia la espalda. Además, entonces, el dolor puede haber dificultad en el movimiento del hombro. Y muchas veces también con la artrosis avanzada
puede perder un poquito de fuerza, el propio brazo. Entonces de repente uno va a agarrar algo y no tiene la fuerza suficiente y se le puede caer un objeto. De repente ni siquiera tan pesado, una botella, algo que antes lo hacía con facilidad, ahora se le cae. ¿Por qué? Porque justamente el hombro es una articulación bisagra entre lo que tiene que ver con los miembros superiores. Entonces, dolor, impotencia funcional, no solamente el hombro, sino a veces el propio brazo. A veces puede haber también cierto grado de inflamación secundaria a esa artrosis, si bien la artrosis no es una enfermedad inflamatoria propiamente dicha, tiene algunos rasgos secundarios de inflamación. Y eso también conjuntamente, y muchos pacientes que tienen artrosis, si uno con la otra mano se toca el hombro, va a sentir muchas veces roces y crujidos. Eso lo vemos nosotros cuando revisamos. Pero el propio paciente puede tocarse y ver que del hombro afectado siente roces y crujidos. Y del hombro que está bien no están esos roces y crujidos. Esos roces y crujidos también me están haciendo referencia a que pueda haber una artrosis de hombro. Lógicamente la artrosis la va a diagnosticar el médico, con estudios, con clínica, con paraclínica, y una vez instituido el diagnóstico se realiza un tratamiento. El tratamiento es específico, que tiene que ver con condroprotectores, que vamos a ir viendo, y una característica para terminar del hombro. Muchas veces el paciente consulta por síntomas muy parecidos y los tratamientos son muy distintos, porque una cosa es tratar una artritis, una periartritis, y otra cosa es tratar una artrosis de hombro, por más que las dos pueden tener sintomatología parecida. Pero eso lo vamos a ver la próxima. Muchas gracias.